La cámara se está viendo, ¿cierto? Sí, si quieres la puedes cerrar. Ok, listo. Será para ver que todo estuviera bien. Ok, listo. Buenos días a todos. Gracias por conectarse al webinar. Por favor, regálenos unos minuticos mientras damos tiempo a que más personas se conecten y damos inicio. Gracias.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse pues, al webinar de Alcatel Lucent y Melexa de ciberseguridad en Wi-Fi para la empresa. Me presento, mi nombre es Mauricio Esteban, soy el coordinador de mercadeo digital de Melexa. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube, para que estén al tanto pues, de todas las actividades, webinars, ferias y eventos en los que estamos presentes y que realizamos para que nos acompañen. Les recuerdo para que si tienen preguntas, los invitamos a que las escriban en el chat, las cuales estaremos respondiendo pues hacia el final de la charla. Bueno, quiero contarles que hoy nos estará acompañando un invitado especial, se llama Juan Durán. Juan es ingeniero de telecomunicaciones con experiencia en soluciones de redes LAN y WLAN, cuenta con amplio conocimiento en el desarrollo de aplicaciones. Juan Durán ha participado pues, en proyectos de networking en la región andina, donde se ha posicionado el valor diferencial de la marca de Alcatel mediante demostraciones y pruebas de concepto. Actualmente se desempeña como arquitecto de networking en Alcatel Lucent Enterprise. Damos la bienvenida, Juan, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Juan, ¿nos escuchas? Hola, ahora sí. Ya te escuchamos. Ya estaba muteado. Un segundo. Dale, no te preocupes, ya te voy a compartir pantalla para que puedas. Claro. Y me confirman que se esté viendo, ¿sí? Listo, perfecto, sí, ya vemos la presentación. Súper, perfecto. Perfecto, Juan, te cedo entonces la palabra. Muchísimas gracias por aquí. Bueno, primero que todo, antes de iniciar, agradecer un poco el espacio que han tenido para poder asistir a esta sesión. Agradecer también al equipo de Melexa, al equipo de Alcatel Lucent Enterprise por permitir que logre que esta sesión sea posible y transmitir este mensaje que es muy importante para nosotros y que ustedes lo tengan en cuenta. Es un mensaje que se enfoca mucho a través de tener en cuenta lo que es la ciberseguridad en nuestras redes. Soy Juan Durán, Business Developer de Alcatel Lucent Enterprise para la parte de networking. Mis sesiones están más enfocadas en el área andina, lo que es Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Cualquier duda, consulta que tengan durante la sesión, háganmelo saber a través del chat, que el equipo se encarga de dirigírnosla al final de la sesión. Es un placer contar con ustedes y nada, muchísimas gracias y que disfrutemos un poco la sesión. Voy a cerrar un poquito la cámara para dar inicio. Bien, perfecto. Primero que todo, vamos a introducir correctamente lo que vamos a tratar durante la sesión. Vamos a hablar de ciberseguridad en redes Wi-Fi. Primero vamos a trabajar la introducción de Wi-Fi y luego enfocarnos sobre lo que es la ciberseguridad en las organizaciones y cómo se debe trabajar mediante un paradigma que se conoce como Zero Trust. A través de ese paradigma voy a mostrar un poco sobre cómo manejamos ese paradigma de ciberseguridad en redes de parte de Alcatel Lucent Enterprise. Ver un poco la metodología dentro de las redes y concluir finalmente con los distintos productos que disponemos, todos ellos bajo el pilar de misión de que toda red de Alcatel Lucent Enterprise debe ser una red segura, una red de misión crítica y una red escalable. Principalmente, ahondemos un poco sobre la introducción del Wi-Fi, ¿no? Que es un poco sobre lo que estamos tratando en el tema, entonces. Para señalar, bien, perfecto, aquí ya se está viendo, listo. Cuando empezamos en Wi-Fi, lo más probable es preguntarnos sobre cuál es su estándar más reciente, ¿no? Lo más común, cuál es el estándar, cuál es el access point más reciente. Y corremos por obtener la última tecnología posible. Con el surgimiento del Wi-Fi, la primera estandarización por allá en el 99 con el 802.11b, y ya con la gran escalada y expansión que llamaríamos de Wi-Fi, después de más de 20 años que llamaríamos como el Big Bang de Wi-Fi o el universo de Wi-Fi. Es un universo que sigue en expansión, tan así que su previsión solo para el año pasado
más de 18 billones de dispositivos de Wi-Fi conectados de forma simultánea para usuario final, se estima, ¿no? En base a esto, un dato curioso es que esto ya es más del doble de la población global que se estaría manejando. La última y más grande actualización después de más de 20 años surgió por allí en el 2019 con el 802.11 AX y nos enfocamos con Wi-Fi de alta eficiencia. Y por supuesto, ya con lo que vemos por allí en 2021, se hizo una extensión, llamémoslo como una actualización al estándar de Wi-Fi 6, conocido como Wi-Fi 6E, en donde ya entre sus particularidades, alguna de ellas era la utilización del uso de la banda de los 6 GB, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alta eficiencia, es clave conocer los conceptos o pirámides básicas del Wi-Fi 6 y el por qué es conocido de esa forma. Y es que el gran salto de Wi-Fi 6 frente a lo que fue Wi-Fi 5 fue la eficiencia y esa es la clave, especialmente para aplicaciones en tiempo real y en entornos de alta densidad, ¿no? Uno de sus primeros pilares fue que se empezó a obtener lo que fue un MIMO multiusuario 8x8, en donde ya en Wi-Fi 6 se aumentaba la capacidad soportando hasta unos 8 clientes simultáneos, tanto en downlink como uplink, y por lo tanto la capacidad del enlace descendente se duplicaba y la capacidad del enlace ascendente se multiplicaba hasta por 8, ¿no? Esa era la diferenciación. Otro de ellos fue la llegada de OFDMA, acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal. Es una de las mejoras más importantes que obtuvimos con Wi-Fi 6. OFDMA hace uso de la alta eficiencia de los canales. De hecho, gracias a la granularidad que se otorga, que es más fina y permite la capacidad de tener multiusuarios, ya los access points en Wi-Fi 6 hacen uso más eficiente de la capacidad disponible y pueden mejorar la necesidad del ancho de banda de los distintos o diferentes usuarios y de esa forma reducir lo que llamaríamos la latencia, ¿no? En otros aspectos ya pasamos por un esquema de QAM 1024. QAM básicamente se utiliza para asignar señales a bits de datos, mientras que en el caso de Wi-Fi 5, claramente lo tenemos, transmitíamos 8 bits por símbolo. Ya en Wi-Fi 6 transmitimos lo que es 10 bits por símbolo. ¿Esto qué significa realmente? Esto se enfoca a obtener una codificación, un 25% más de datos en la misma cantidad del espectro, lo que se traduce en lo que llamaríamos un mayor rendimiento. Se obtuvo una mejora eficiente de la extensión de la batería con Target Wake Time o TWT. Es básicamente una mejora en la eficiencia de la red y en la duración de la batería de los dispositivos que estén conectados, incluso los dispositivos de IoT, todo en el mismo paquete. Es una tecnología que permite a los dispositivos, al access point negociar con los distintos dispositivos sobre con qué frecuencia y en cuánto tiempo se necesita para transmitir o recibir un dato, ¿no? Entonces, el AP realmente se enfoca en ese aspecto y lo que significa o se traduce es en un ahorro de la energía y mayor duración de la batería del dispositivo. Y para concluir un poco sobre estos pilares de Wi-Fi 6, obtuvimos claramente una mejora en seguridad, ¿no? Es la mejora de la que vamos a hablar durante la sesión. Entonces, con Wi-Fi 6 obtuvimos WPA3, una mejora del WPA2. Entonces, WPA3 es lo que llamaríamos próxima generación de Wi-Fi en ese entonces, que generalmente es más seguro y más robusto que un WPA2, porque la información ya está encriptada con cifrados mucho más fuertes. Entonces ya implementé mecanismos para evitar ataques tipo, por ejemplo, diccionario, entre otros tipos de ataques. Entonces WPA3 hace que las redes Wi-Fi sean mucho más seguras, incluso en redes públicas abiertas. Y es un pilar importante porque es un pilar de seguridad que siempre o normalmente dejamos por aparte. Y es aquí donde quiero llegar. Porque si buscamos Wi-Fi de alta eficiencia, como por ejemplo con nuestra familia Wi-Fi Stellar, la clave es entender de que no se trata del estándar o del modelo de access point que se va a utilizar. Esa no es lo más importante, ¿no? Sino de que se trata del valor que la solución como arquitectura puede otorgar.
como por ejemplo dentro de la familia Stellar contamos con control de inteligencia distribuida. ¿Y qué es eso? Y es básicamente que los access points cuentan con una capa de inteligencia. Entonces, los access points ya no necesitan de un controlador físico centralizado, por ejemplo, que son un cuello de botella o un punto único de fallo de red. Es decir, si un access point falla dentro de la arquitectura no va a caer como lo que pasa en las redes con controladores físicos centralizados. Esto aquí no sucede. E incluso si un access point falla dentro de la arquitectura, los demás access points hacen lo que se conoce como un ajuste dinámico de cobertura y tratar de contrarrestar lo más que se pueda la falencia de ese access point, ¿no? Lo mismo puede pasar, cuenta con algoritmos para manejo de radios, potencias, canales, evitar lo que es el overloop, ¿no? Entonces, es una solución mucho más completa que permite obtener un mayor valor en nuestras redes. Gestión, por ejemplo, cuenta con gestión automatizada, por ejemplo, Wi-Fi Express, que no requiere licencias o adiciones más allá de adquirir el propio access point. E incluso puede trabajar en modelos de gestión ya con licencias perpetuas o modelos por suscripción, que hablamos con gestores en la nube o gestores on-premise, ¿no? Entonces, la capacidad de las redes WLAN son de cierta forma que puedes trabajar en el modelo que desees. Puedes trabajar en el modelo on-premise, en el modelo de la nube, o en un modelo express standalone, donde solo quieres gestionar tus access points y ya estaría. Y, por supuesto, que es la clave de la sesión, es ser parte de todo un esquema de ciberseguridad de nuestras redes. Hoy, más allá de hablar del AP, del access point o del switch, vamos a hablar de la propuesta de ciberseguridad de ALE. Para mantener fijamente nuestras redes seguras, porque finalmente una red eficiente empieza siendo una red segura, de forma que podamos aumentar el rendimiento, fiabilidad y confiabilidad. En base a eso, con base a eso, perdón, hablaremos de ciberseguridad y Zero Trust. Entonces, desde ALE, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes a ser más seguros y avanzar hacia un entorno de confianza cero, o Zero Trust, con simplicidad y rentabilidad, ¿no? Y lo primero es entender el concepto de ciberseguridad. Es un concepto muy sencillo y es que la ciberseguridad es un proceso que llamaríamos proceso interno que hacen las organizaciones que dan respuesta a la mitigación del impacto de un ataque cibernético. Eso es un resumen que podríamos hacer. Entonces, no estamos hablando de que la ciberseguridad es un firewall o un dispositivo de red de última generación con capacidades de seguridad elevadas, un access point en específico, un switch en específico. No estamos hablando de eso. En la ciberseguridad, básicamente estamos hablando de medidas, de protocolos, procesos internos, capas de seguridad que impiden que el ataque progrese en su función y que ayuden a que las organizaciones mantengan sus redes lo más seguras posibles y mitiguen el impacto de esos ataques cibernéticos, ¿no? Entonces, es cierto que a nivel de ciberseguridad implica muchos desafíos debido a que las amenazas cibernéticas están en constante evolución. ¿Esto qué implica? Implica una gran variedad de vectores, ¿no? Vectores que estamos viendo en esta pestaña, vectores de ataque tipo D2, ataques tipo mail, tipo phishing, por ejemplo, que secuestran la información y que esta puede ser vendida. Por supuesto, el error humano es una de las causas más comunes de la ciberseguridad. Y el aspecto más clave al que quiero llegar es que el firewall por sí solo es insuficiente y se necesita de múltiples capas. No estamos hablando de un firewall, un switch, un access point, el último equipo, cacharro de última generación que puede mantener nuestras redes seguras, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos la seguridad de la red? Y la planteamos con la mejor solución, que es básicamente una política de confianza cero. ¿Y cómo sucede esto entonces? Hay un ciclo, normalmente existe un ciclo de ataque. El primero de ellos es comprometer, y es que durante un ataque la red se ve comprometida de alguna forma. Eso es importante. En un segundo paso, la interceptación pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte del hacker inicia un periodo de escucha. Él está conectado dentro de la red, investiga qué tipo de información ha encontrado y es pasivo básicamente porque la persona que ingresa, o el vector o el hacker que ingresa a nuestras redes no intercede o afecta a la red. Y es un proceso que puedes tener a alguien o un intrusivo dentro de la red por días, semanas, meses en un proceso, mientras espera la data que él requiere. En un tercer paso,
se conoce como acceso no autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando ya el hacker, viéndolo desde el punto de vista de pasa de estar pasivo, pasa de solamente escuchar lo que se está moviendo dentro de la red y lanza un ataque, ¿no? Y es un ataque que puede ser a material muy sencillo o a material mucho más complejo. Entonces, ya se están utilizando distintos vectores de ataques, como por ejemplo los de negación de servicio. Y por último, lo que se espera es una resolución automática. Y es básicamente en un momento determinado, antes de que ocurra el ataque, vamos a intentar proponer soluciones para que automaticemos la red, que la red detecte lo que está pasando y que la red inmediatamente actúe, ¿no? Y básicamente es que se dé cuenta de que algo no esté sucediendo de forma correcta y bloquee e interrelacione con el ecosistema de seguridad, que eso es lo clave. Entonces, la mejor solución propuesta por gran parte de fabricantes, entre ellos Alcatel-Lucent Enterprises, es básicamente Zero Trust Policing o ZTP, que es lo que vamos a ver. Y con base a ello, quisiera mostrar un poquito este estudio, que son los costos de violación de datos en 2022. Es un estudio realizado por el Instituto de Epónimo y patrocinado, analizado y publicado por lo que es IBM Security. Imagino que todos conocemos. Un estudio que se enfocó en 553 organizaciones afectadas por violaciones de datos que ocurrieron de marzo a marzo de 2021-2023 y con data actualizada 2022 con data actualizada 2023. El costo promedio de una filtración de datos están allá de unos 4.35 millones de dólares a nivel general, ¿no? Y nos adiciona al estudio que solo en Latinoamérica, mencionando a Latinoamérica con un enfoque en México, Argentina, Chile y Colombia, el costo total promedio de una violación de datos representó lo que fue los 2.8 millones de dólares en 2022 y en 2023 los 3,69 millones de dólares. Si nos fijamos, creo que acá tengo el laser, sí. En 2021 tan solo fue 2.56. Eso quiere decir que siempre existe una gran escalada y preocupación por mantener la infraestructura, digamos, la infraestructura nacional, la infraestructura pública, la infraestructura privada de forma segura, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este dato, el 79% de las organizaciones estudiadas cuentan con lo que es un porcentaje de industrias de infraestructura crítica que no adoptaron un enfoque de seguridad de cero confianza, fue el 79%. Entonces son industrias que estamos hablando de servicios financieros, la banca, sectores industriales, tecnológicos, energía, transporte, comunicaciones, atención médica, educación y el sector público, ¿no? El 79% de ellos no tenían un despliegue de cero confianza. Y a ese valor se enfoca el costo promedio de lo que surgió de una brecha de seguridad. Entonces, adicionalmente, el 83% de las organizaciones tuvieron más de una violación de datos. Y todo esto lo representa con no mantener un enfoque de cero confianza. Y allí vamos, ¿no? ¿Qué significa esto de cero confianza, de Zero Trust Policing? Primero hablar sobre cómo funcionan o funcionaban nuestras redes en el pasado, a nivel de seguridad. En el pasado, la confianza era implícita. Se confiaba mucho en los dispositivos, los usuarios que se conectaban a nuestras redes, se confiaba mucho en nuestros empleados, por lo que había siempre una discrepancia en el nivel de seguridad entre la parte externa de la red y la parte interna de la red. Y esto venía de que existía una correlación o una relación directa de seguridad entre los distintos dispositivos que pertenecían tanto en la red interna y no en la externa. Por ello, en este tipo de redes se trabaja mucho con temas físicos, un firewall, un switch, una capa de seguridad externa que mantenga segura a nuestras redes, ¿no? Y esto provocaba que hubiera lo que se llamaría un límite físico en la barrera de la confianza. Cuando una persona, un dispositivo, un usuario atravesaba ese muro de seguridad que tenían las organizaciones, que incluso tienen, porque aún gran parte de ellas las manejan, según los datos que vimos ahorita de IBM Security, cuando una persona atraviesa el entorno de entrada, era un usuario válido. Si no lo cruzaba, era inválido. Y por ello, toda la seguridad, toda la segmentación era una segmentación estática. Se configuraba de forma manual en los equipos. Y básicamente nos preguntábamos, vale, paso el muro y qué pasa con los dispositivos que están adentro. ¿Confiamos en ellos plenamente, los que se mueven
Básicamente los que entran, salen constantemente. Y el cambio dramático es que ya no confiamos en nadie y la movilidad de los dispositivos se encuentra presente. Por lo tanto, los límites de la confianza son límites que ya se han borrado. No existe el concepto de en esta frontera se aplica una seguridad. Eso es un concepto ya muy antiguo que ya está pasando, mejor, que está pasando y que se requiere actualizar. Y nos lleva a una única o una forma donde podremos aplicar configuraciones, donde ya requerimos de que todo debe ser mucho más tipo software, donde se tienen definiciones por ese tipo, por software, por identidad, por segmentos de red, y es un entorno donde todo debe ser dinámico. Ya no estamos hablando de entornos que deben ser estáticos, ¿no? Entonces, es un proceso en el que el presente es una seguridad de forma que no confiamos en nada, siempre validemos. Siempre hay que validar qué dispositivo está ingresando a la red y qué dispositivo se mantiene y se mueve dentro de nuestras redes. No netamente configurar los parámetros de seguridad en los equipos que son estáticos propios de la organización, sino también en los dispositivos internos, empleados, visitantes, entre otros, que se mueven dentro de la organización. Entonces, un proceso que debe ser automatizable, un proceso que debe ser dinámico. ¿Y qué significa esto de la arquitectura de cero confianza? Y es que no es un producto, es un paradigma, una arquitectura que indica cómo, o mejor, qué se debe autenticar y autorizar a cada usuario y dispositivo antes de permitir el acceso a los datos. Es clave, siempre autenticar, autorizar, validar quién eres, qué haces en esta red, te estás moviendo, no tienes acceso a este tipo de redes. Entonces son preguntas que se hacen de forma interna, por lo que es una estrategia de no confiar en nadie, autenticarlo todo, siendo un nuevo enfoque de seguridad de red. Esto viene de que en la seguridad tradicional, con el concepto este de confianza implícita que estamos viendo, las organizaciones contaban con lo que llamaríamos como un firewall que protege a la red de todo lo que provenga del exterior, ¿no? Entonces, era un parámetro de seguridad física, tenemos nuestro firewall, tenemos nuestro switch y estamos ok. La probabilidad de que exista algún secuestro de datos es baja, ¿no? Y realmente no sucede así. Todo cuando hablamos de este tipo antiguo de pensamiento en seguridad, es que todo lo que viene del interior de la red se confía y se permite de forma implícitamente, pero se conoce como esquema de seguridad implícita, lo cual, y esto es clave, es que para las redes actuales este es un enfoque que llamaríamos obsoleto por varias razones. Una de ellas es la movilidad, ¿no? En la movilidad es porque nuestras redes son redes donde los usuarios se conectan, se mueven entre redes, fuera de la empresa, vuelven a la empresa y pueden traer consigo amenazas, ¿no? Lo que llamaríamos redes móviles. Los invitados, por ejemplo, es otro factor clave. Los invitados, los empleados, no son necesariamente dignos de confianza, no son necesariamente que tengo X cantidad de empleados y voy a confiar en todos ellos. Y no es simplemente así porque ni siquiera se debe confiar ciegamente en ellos, no sabemos qué proceso pueden llevar dentro de sus dispositivos, no sabemos en qué lugares se han conectado a su red, una cafetería, una zona que no fuera segura y que traiga algo consigo, ¿no? Otro factor son los dispositivos de IoT. Estos tienen un mayor riesgo porque es posible, por ejemplo, que TI los apruebe ni los administre y que sus capacidades de seguridad son débiles porque realmente los dispositivos de IoT son lo que llamaríamos como un hueco de seguridad dentro de nuestras redes. En un marco de confianza implícita, si el usuario del dispositivo se ven comprometidos, hay poco o nada que impida que la amenaza se extienda, ¿no? A otros usuarios o a otros dispositivos. Una vez que esté dentro, puede moverse libremente. Pasando este pensamiento, ya nos enfocamos a un pensamiento de cero confianza, donde no se confían los usuarios, no se confían los dispositivos, ya sea dentro o fuera de la instalación o del perímetro de seguridad de la organización. Estos pasan por los mismos controles, por lo que no existe tal cosa como confiar en los usuarios internos y solamente limitarnos a la seguridad perimetral, ¿no? Cada acceso es autenticado. ¿Y eso en Ale cómo lo hacemos? Bueno, en Ale tenemos una propuesta de solución de cómo manejar Zero Trust Policy, no estrategias de confianza cero, ¿no? De siempre autenticarlo todo. Y con base a ello, nos enfocamos en 3 pilares. Entendemos que la importancia del modelo de Zero Trust o modelo de cero confianza
para garantizar la seguridad tanto para nuestros usuarios, nuestras redes y datos es clave y hace parte del desarrollo de nuestras soluciones. Con este fin, ofrecemos una gama de soluciones diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar una red de confianza cero y abordar algunos de los desafíos que plantean las amenazas cibernéticas. Lo primero es que el alcance de la solución que hemos definido es que se debe tener una red reforzada, ¿no? Con un tejido, un fabric resistente, seguro, que proporciona una red eficiente, que utilice segmentación como lo que es SPV. Contamos con tecnologías como UMP o perfiles de red de usuario que proporcionan control de acceso basado en perfiles. Contamos con un control de acceso robusto. Con nuestro propio NAC, tenemos un NAC integrado dentro de una solución que se conoce como un PAN, con detección, con clasificación, con seguimiento constante de todos los dispositivos, incluido IoT. Y por supuesto, con una plataforma de inteligencia artificial para la ágil respuesta a incidentes o como lo es NeuroAdvisor. Adicionalmente, nos asociamos con proveedores perimetrales de servicio con acceso seguro, como lo que es Versa, un ejemplo, o nos integramos con distintos proveedores de firewall, de Next Generation, o algunos de ellos, por ejemplo, firewall de Palo Alto, o para ayudar a nuestros clientes. Entonces, es para lograr básicamente una solución de seguridad mucho más completa. Empezando un poco, el primero de ellos es una red reforzada, ¿no? ¿Qué es una red reforzada? Una red que sea automatizada, resistente y segura. Todo esquema de seguridad inicia con las capacidades de los dispositivos de no verse comprometidos. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de la LAN, de los switches. Todos nuestros switches cuentan con un sistema seguro que llamamos AOS, es un sistema operativo, el cual utiliza un código de diversificación seguro en constante actualización para abordar amenazas, vulnerabilidades actuales, futuras y que nos lleva a proteger nuestras redes de lo que es un malware o de lo que son puertas traseras, ¿no? Lo que llamaríamos backdoors. Aquí algo como para complementar un poquito es que una de las ventajas del AOS es que el código es diversificado. ¿Qué quiere decir esto? Es que normalmente cuando un ataque conoce la huella de memoria de un dispositivo y sabe cómo funciona el dispositivo y sabe de qué forma arranca y sabe cómo acceder a los demás dispositivos y de esa forma ingresar a toda la arquitectura de la red y poder ingresar a todos los datos, la huella normalmente siempre será la misma. Entonces, si se consigue que un hacker o alguien que quiere ingresar a nuestras redes trabaje lo que es un backdoor o un ataque de pila, un ataque X en un equipo, ese mismo ataque se puede básicamente replicar en toda la red. Entonces, nosotros lo que hacemos es que con la implementación de una técnica conocida como ASLR, Address Space Layout Randomization, lo que hace es que cada vez que el equipo arranca, cada vez que el sistema operativo de los equipos arranca, arranca de forma aleatoria. Las posiciones de memoria son aleatorizadas y por tanto nunca arranca de la misma manera dos veces. Entonces, no solamente dos equipos, sino dos veces, no solamente múltiples equipos no van a arrancar de la misma forma. Entonces, ni siquiera el mismo equipo, porque cada vez que el equipo arranque, este lo hará de forma distinta, de tal manera que cuando un atacante consiga ganar acceso a la vulnerabilidad de algún sistema operativo, de por ejemplo el equipo 1, y que quiera replicarlo en el equipo 2, le va a costar mucho más, por lo que cada atacante tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que validar, mirar la memoria nuevamente, y es equipo a equipo, y cada vez que se reinicia el equipo se debe volver a empezar. Y es una constante que tenemos con lo que es un AOS diversificado. Básicamente es que la huella de memoria, bueno, la pila de memoria inicia de forma distinta cada vez. Y los equipos inician de forma muy distinta. Entonces, si un hacker tiene acceso a alguno, no quiere decir que va a tener acceso al siguiente. Es un proceso que cansa mucho y es uno de los primeros pilares de seguridad que manejamos. Toda red debe ser segura y eficiente. En base a ello lo conseguimos con lo que son tus soluciones propias, SPV, UMP. ¿Eso qué quiere decir? Significa administrar y asegurar la red de manera eficiente mediante lo que es una aplicación consistente de políticas en toda la red, segmentando, aislando dispositivos IoT de otros dispositivos entre sí, minimizando el impacto de los posibles ataques de la red. El primero de ellos es SPV. Nosotros tenemos un Fabric Overlay, es SPV, Short Path Bridge. SPV es una solución escalable, es una solución autónoma, que básicamente trabaja el pilar de ser un Fabric autoconfigurable, un Fabric inteligente, que nos permite tomar diferentes grupos de red, usuarios, dispositivos IoT y poder segmentar las diferentes redes virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué se obtiene?
lo clave, que es aislar el tráfico entre sí, limitando el acceso que se tenga dentro de la red. Con la seguridad empieza siempre por la red. Entonces, en este caso, con SPV es la mejor manera de implementar una segmentación de red segura. ¿Y qué ayuda a esto? Ayuda básicamente a tener una red de Zero Trust. SPV, de manera adicional, ayuda a lo que es un aprovisionamiento automático para simplificar la administración de la red y reducir lo que es el riesgo del error humano, porque trabajamos mucho con la automatización de la red. Son redes autónomas que se enfocan a reducir la mayor cantidad de interacciones humanas durante el proceso. Igualmente, eso es un fabric que tiene una alta disponibilidad, una alta redundancia. Con IoT protege y simplifica los procesos de onboarding y los mantiene seguros. Tomemos como ejemplo, a medida que los dispositivos de IoT, que son huecos de seguridad en nuestras redes, continúan creciendo, los retos de seguridad se vuelven cada vez más desafiantes, ¿no? Entonces, se cuenta con aprovisionamiento automático, de autoconfiguración para simplificar la administración de la red, para reducir lo que es el riesgo del error humano, por lo que el concepto es sencillo. Agregamos nuevos dispositivos a la red, crea nuevos contenedores y nos aseguramos de que estén seguros y separados unos de otros, manteniendo políticas de seguridad en nuestras redes. Entonces, reducimos lo que son los errores, el tiempo de inactividad y el ahorro de tiempo que requiere el entorno del área de IT para lograr alguna resolución de algún problema, ¿no? Algo más que me gustaría añadir de SPV es que un hecho poco conocido sobre él es que es un protocolo de enrutamiento que no depende de IP. Esto lo hace mucho más seguro. Y para ser mucho más preciso con el tema de IP es que los nodos centrales que trabaja SPV tienen direcciones IP netamente para fines administrativos, fines de administración. Para esas, incluso estas direcciones de administración IP son direcciones que están aisladas del tráfico de usuarios y no están en una línea con él, ¿no? Entonces, estas interfaces IP no están involucradas en el reenvío de tráfico de usuarios y no están de ninguna manera involucradas con el núcleo que se está trabajando. Por lo tanto, los mensajes que trabajamos no tienen direcciones IP, son invisibles para cualquier herramienta de escaneo, cualquier herramienta de descubrimiento o piratería dentro de la red. Y es que imaginemos que un hacker quiere, por ejemplo, causar problemas, quiere ingresar a nuestra red. El primer paso en la piratería es el reconocimiento, ¿no? En el caso del hacker, es reconocer, es escuchar qué está pasando. Y se utiliza mucho el descubrimiento de la red y el escaneo de la red. Y es que las herramientas más comunes de la piratería, puede ser un Nmap, puede ser un Metasploit, son herramientas que el 99% utilizan técnicas de hack que se basan en comunicaciones IP. Por lo que en el caso de SPI son herramientas que básicamente son inútiles cuando el nodo ni siquiera utiliza lo que es un protocolo IP. Entonces la conclusión es que al no usar IP la red no es vulnerable a lo que son los ataques IP. Como para concluir, SPV otorga mayor ancho de banda, una mayor latencia, una recuperación rápida entre fallas, constituye crear servicios end-to-end, tener una mayor fiabilidad, y si lo comparamos a otros fabric, es mucho más económico de implementar con un TCO mucho menor a lo que diríamos con, por ejemplo, un MPLS, ¿no? Entonces, en resumen, la automatización de red es basada en identidad proporcionada mediante un perfil de red universal que asegura el acceso a los usuarios, dispositivos e incluso de IoT. Es una capacidad que ya está integrada en cada red de ALE, es una capacidad que proporciona control de acceso al usuario. Básicamente todo dispositivo que se conecta a una red de ALE, sea una cámara, sea un termostato, básicamente dispositivos IoT, sean usuarios, todos los dispositivos cuentan con lo que se conoce como UNP, Universal Network Profile, y esto nos permite tener el control de acceso del usuario, asignarle una calidad de servicio, seguridad, prioridad, ancho de banda dentro de la red, de forma que cuando el usuario se conecta a la red, este lo reconoce de forma automática y se mantienen sus políticas basadas en el área de interés para el usuario. Es clave decir que aquí los puertos no son bloqueados, el acceso desde el perfil del usuario es bloqueado. Entonces, por lo que cuando un usuario o un dispositivo ingresa a la red, este se automáticamente, en un proceso automático, se autentica y se le asigna su respectivo perfil de uso dentro de la red. Como control de acceso robusto, puede ser 802.1x, puede ser mediante MAP, puede ser por fingerprint, básicamente nos lleva a la macrosegmentación.
Básicamente es crear redes virtuales separadas por tipo de uso dentro de la misma red LAN o la misma red WLAN. Entonces se crean redes para los usuarios, para la red de seguridad física y todo tipo de dispositivos, ¿no? Y se aplican reglas de seguridad que pueden estar en un switch, pueden estar en un firewall, entre esas mismas redes privadas. Entonces, adicionalmente a ese aspecto contamos con micro. Y este es el valor agregado de ALE. Entonces, la red de ALE tiene la capacidad de identificar por identidad cada dispositivo, se aplican los permisos correctos de a dónde puede ingresar, de hacia dónde no puede ingresar, y son permisos que pueden limitar el movimiento. Esto quiere decir que independientemente del tipo de dispositivo, los movimientos laterales son invalidados. Esto quiere decir que, por ejemplo, una cerradura no tiene por qué hablar con una cámara, una cerradura no tiene por qué hablar con un termostato, entre ellos, ¿no? Entonces, el movimiento de comunicación entre ellos son invalidados, se fuerza, se cierra, y simplemente el termostato, la cámara del dispositivo IoT o el usuario va a hablar con su respectivo servidor y ya estaría. No tienen por qué hablar entre ellos, y esa es nuestra diferenciación. Cada dispositivo habla con su respectivo servidor. Y nos preguntamos, ¿no? Tenemos macro y tenemos microsegmentación. En macro hablamos de seguridad física, hablamos de switch, hablamos de firewall. En micro tenemos un tema de identificación, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente en macro, la red física se divide en distintos segmentos lógicos. Cualquier tráfico entre usuarios o dispositivos en diferentes segmentos está controlado por un firewall, está controlado por un switch, ¿no? Entonces, mayoritariamente las empresas o organizaciones utilizan la segmentación de alguna manera o de alguna forma, no siempre por razones de seguridad. Muy a menudo es un tipo de segmentación que se utiliza por razones de escalabilidad administrativa o organizativas. La siguiente cuestión es cómo asignar usuarios o dispositivos a estos segmentos. Y esto se puede hacer de forma estática, por puerto de switch, se puede hacer por un SSID a nivel de Wi-Fi, ¿no? Entonces, es una forma obsoleta de hacer las cosas, es demasiado rígida y no se encarga de mantener la seguridad en los usuarios que son móviles. En el caso de OmniSwitch, en el caso de la familia Stellar de Wi-Fi, es una segmentación que se realiza de forma dinámica, que es nuestra diferenciación. Está definida por software directamente. Y en la microsegmentación lleva las cosas un poquito más allá. No todos los usuarios son iguales, no todos los usuarios tienen una necesidad legítima de acceder a ciertos recursos de la red. El mismo perfil que asigna a los usuarios a un segmento también incluye un conjunto de políticas que añaden un control muy granular. Entonces, para resumir, son dos tipos de segmentación. La comunicación entre distintos segmentos es controlada por un firewall físico, controlada por un switch, lo que llamaríamos macro, y la comunicación dentro del segmento es controlada por políticas de NAT, por ejemplo, asociadas al dispositivo o asociadas al rol del usuario. Y esto es lo que llamaríamos como microsegmentación. Y la pregunta realmente surge, bueno, ¿qué trabajo? ¿Trabajo switches? ¿Trabajo firewall? ¿Trabajo seguridad en microsegmentación, donde puedo tener políticas de seguridad generadas por un NAC? Y la respuesta es, este es de un equilibrio entre ambas. Dejemos que el firewall controle el tráfico entre diferentes segmentos y dejemos que el NAC, que las políticas, controlen el tráfico dentro del segmento determinado que se esté trabajando. Entonces, combinando estas dos, no solo actuamos sobre las amenazas de seguridad que se desbordan de un segmento de seguridad a otro, sino que también se mueven de forma lateral a través del mismo segmento. La microsegmentación es lo que impide que un atacante que ha conseguido acceder a nuestra red, se impide que al ingresar a una cámara sea utilizada para comprometer otros recursos de la red, ¿no? Para llegar a otras partes dentro de la red. Por ejemplo, a una cerradura de una puerta u otros más aspectos, que casos ya hemos encontrado. Para lograr esto, todos los dispositivos cuentan con lo que es microperímetro de seguridad móvil. Esto básicamente es que dependiendo del perfil que le asignamos, dependiendo de su ubicación, dependiendo de su identidad, tipo de dispositivo, tiempo de validez, entre otros aspectos, es un parímetro que se asigna cómo me conecto a un túnel, cómo me conecto, cómo tengo QoS, cómo tengo permisos de hacia dónde puedo ir o hacia dónde no puedo ir, ¿no? Esto nos lleva a que toda red de ALE es una red de control basada en roles. Es un control que no se basa en VLANs, sino en una combinación de criterios. ¿Y quiere decir esto? Que permite crear reglas de microsegmentación, que son la base de una arquitectura de cero confianza. Siempre es autenticar, incorporar y crear perfiles.
Los usuarios, todos ellos tienen perfiles. Por ejemplo, en esta gráfica, empleados, contratos, IoT, visitantes, que es guest, tienen un método de autenticación 801X, puede ser por MAP, puede ser por términos y condiciones, ¿no? Pero cada uno de ellos, cuando se están autenticando, tienen un propio perfil. Y ese perfil es el que nos permite trabajarlo. Esto quiere decir que el usuario, al conectarse a la red, independientemente de su método de acceso, siempre lleva un UMP, siempre lleva un perfil universal de la red. ¿Y lo lleva a dónde? A políticas de red, lo lleva a accesos, a privilegios de usuario. Por ejemplo, para los estudiantes, para los profesores, para el personal y los administradores podemos utilizar un director activo, podemos utilizar un radius para autenticar usuarios y con una gran variedad de listas de control de acceso y con distintos parámetros de calidad ya podemos tener perfiles, por ejemplo, hacia dónde puede ingresar, qué límites tiene, cuál es su prioridad, cuál es su ancho de banda dentro de la red, básicamente asignarle su calidad de servicio. Bien, la movilidad, siempre hemos hablado de la movilidad, es simplificada, el acceso es unificado. Veamos este ejemplo, donde vemos 3 áreas de interés en un campus, estadios, salones y la parte administrativa, la parte de oficinas. Si vemos el profesor con ciertos criterios que tiene temas de una calidad de servicio, una seguridad, una prioridad y un ancho de banda ya asignados, si se mueve de una parte a otra, sus privilegios viajan con él. Eso es gracias al UMP. Y lo mismo pasa si va a la parte del estadio, ¿no? Ahora, si tenemos un estudiante con ciertos niveles de privilegios dados desde el perfil del usuario, que son los que estamos viendo, si el usuario se mueve entre zonas, sus permisos viajan con él. Cuando va a ingresar, el acceso no es un acceso autorizado porque no tiene permiso de acceder a esa red. Entonces, es un acceso que se le da desde el perfil de la red del usuario en un proceso que no se bloquean puertos. Entonces, la experiencia como tal es consistente y simplifica lo que es la parte de la movilidad. Un valor de nuestra solución muy importante y muy valiosa para nosotros es que en nuestra solución tenemos un NAC, un Network Access Control, que ya viene embebido dentro del gestor, no requiere licencias, no requiere licencias adicionales, algún costo adicional más que adquirir el propio gestor que se conoce como NIMista. Es un NAC donde asignamos políticas basadas en roles, podemos hacer auténticas, distintos tipos de autenticaciones y todo lo demás, ¿no? Se conoce como UPAM, es Unified Policy Authentication Manager, es muy sencillo y es un valor, una forma de trabajar win-to-win, maneja todos los apartados o funciones muy importantes del NAC, con temas de autenticaciones, asignaciones de políticas de seguridad, entre todos los demás parámetros. Algo que no añadí, él ya incorpora lo que son licencias de Bring Your Own Device, licencias de guest, todo ya incorporado entre la misma solución. Y por último, ya el último pilar que estábamos hablando era el pilar de IoT, cómo trabajamos el tema de onboarding, ¿no? Y es que cuando un dispositivo se conecta a la red de ALE, es un dispositivo que pasa por esos 3 pilares. Se identifica y se pregunta quién es, se clasifica, se le hace segmentación y por último se envía un inventariado y se hace el monitoreo constante. Un resumen de esto es algo de lo que estamos viendo aquí en pantalla. Es un proceso automatizado de principio a fin. Cuando un dispositivo se conecta a una red, el gestor lo que hace es validar en una base de firma de más de 30 millones de firmas digitales si el dispositivo es seguro o no lo es. Si no lo es, lo manda al área de cuarentena donde el equipo de IT valida si le da un proceso o le da un acceso a la red. Si el onivista detecta que la respuesta a la huella digital está algo rara, lo manda a cuarentena y si no, lo hace un proceso seguro de onboarding. Que es un proceso seguro de onboarding, asignarle políticas de seguridad, asignarle contenedores, enviarlo inventariado, hacer el proceso de analíticas y validar constantemente qué está haciendo, ¿no? Si el dispositivo se comporta de forma segura o no lo es. Por último, en nuestro último pilar, es una respuesta ágil a incidentes con ayuda de inteligencia artificial y machine learning. Contamos con una solución, es un compañero que es Network Advisor. Network Advisor es una herramienta de red basada en inteligencia artificial, basada en machine learning, que permite a nuestros clientes tener una herramienta que ayude a anticipar, que ayude a responder lo que está sucediendo en la red, predecir lo que podría suceder dentro de la red, entender el comportamiento de la red. Y lo hace en 3 procesos: identificar, mitigar y optimizar. Network Advisor, al momento de conectarse a nuestras redes,
entiende cómo se está comportando la red. Y en base a ello, él puede predecir lo que podría suceder, incluso puede darte recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de la red, si ha sido atacado, si quieres hacer una recolección de los logs, entre otros aspectos, ¿no? Entonces entiende el comportamiento y entrega ciertas resoluciones mediante un cliente. Es un cliente, actualmente estamos trabajando en un cliente propio que es Rainbow, una solución que es muy similar a lo que podríamos ver en un Teams, una herramienta colaborativa, pero que también funciona como herramienta de desarrollo. Entonces, es lo que estamos viendo en esta pantalla. Él te envía ciertas notificaciones como un chat de lo que estaba sucediendo dentro de la red. Algo de algunos casos de uso, por ejemplo, puede detectar algún ataque tipo D2, entonces puede acelerar lo que es la detección en temas de seguridad, puede anticiparte, puede reaccionar y puede mitigar el impacto de esos aspectos. Simplemente te pregunta, ¿quieres bloquear la MAO o quieres ignorar lo que está sucediendo, ¿no? Lo mismo, puedes monitorear la red, puedes mejorar el rendimiento si tienes parámetros en Wi-Fi con ciertos radios y Network Advisor te recomienda, mira, mejora los parámetros del radio, porque de esta forma tienes una mayor eficiencia en los radios de los access points, lo puedes hacer. Simplemente te envía esa notificación, ¿no? Normalmente cuando hablamos con el TAC siempre nos pide enviarnos los logs que está pasando dentro de la red. Entonces, la automatización es pedirle a Network Advisor que te envíe los logs y ya está, lo envía automáticamente, sin ningún problema. Así mismo, si se ha creado una VLAN, si hay un acceso no autorizado a los equipos, todo esto lo valida Network Advisor. Entonces, con esta capa de inteligencia artificial, se conoce cómo se está comportando la red actualmente. Como metodología, y es a lo que quiero concluir, es todos debemos comprender en nuestros usuarios, organizaciones, cómo se comportan los datos, aplicaciones, activos y servicios en 3 puntos, ¿no? Hablemos del punto de partida, el acceso. ¿Qué debemos de conocer? Listo. Políticas inconsistentes, no tenemos políticas de seguridad, nuestros procesos son estáticos, es decir, manuales, necesitamos de alguien que nos configure cierto equipo para parámetros de seguridad y básicamente una confianza implícita. Entonces, esa no es la clave es pasar a una red basada en roles, una red que tenga microsegmentación, una red que tenga NAC, por ejemplo, un Network Access Control, que se encargue de toda esa parte en un proceso más tipo software, un proceso más automatizado. Con IoT, siempre validar qué dispositivo es, ¿no? No solamente ingresar el dispositivo sí porque sí, y evitar y tener problemas, por ejemplo, con una cámara y me envíe fotos a China, es algo que siempre damos de ejemplo, pero la clave ¿cuál es? Es que siempre son huecos de seguridad y es tener segmentación, separarlos de la red, evitar el movimiento lateral, evitar que una cámara me hable con una cerradura, ¿no? Todos esos aspectos es un proceso de onboarding que llamaríamos seguro. Y un backbone que fuera de la confianza implícita, fuera de la vulnerabilidad, fuera de una segmentación estática, ya estamos hablando de un proceso más monitorizable, un proceso de cuarentena, en el que el mismo sistema de forma automatizable detecte cómo está funcionando la red, cómo está funcionando, cómo se está comportando, y un dispositivo que está ingresando que vemos que tiene una huella no segura, te lo vamos a enviar a cuarentena. Valida, por favor, si es o no lo es. Y esa es la meta, es obtener una red mucho más segura. Y es una red que trabaja bajo esta metodología. Es una metodología simple que trabajamos en Alcatel-Lucent Enterprise para redes de confianza cero. Lo primero de ellos es monitorizar, ¿no? Supervisar la red. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el inventariado? ¿Cuál es el tráfico de la red? En un segundo paso, validar ese tráfico, ese inventariado, evaluamos las necesidades que tiene la empresa, evaluamos cualquier dispositivo que esté conectado, básicamente justificarlo, justificar los flujos de tráfico, los flujos de trabajo. Todos ellos se deben ver visto en planes de asignación de políticas de seguridad. Con un plan, tenemos una fase en la que ya se conocen todos los activos, llamémoslo de cierta forma, los usuarios, se conoce el tráfico, hacemos ya todo el tema de autenticación 801X, que es clave, si no se puede hacer autenticación MAC, entre otros más, ¿no? Por antepenúltimo, simular, por mucho que se planifique una solución, es poco probable que lo haga bien a la primera, ¿no? Entonces, es clave simular cómo se comporta la red. Entonces, cualquier error en el diseño del esquema de autenticación es un esquema crítico. Entonces, se debe hacer un proceso de simulación, de aplicar políticas de seguridad y acceso en modo field open o apertura ante fallo. Y ya en el último es el Enforce, es un último proceso dentro de la metodología del Alcatel-Lucent Enterprise, que tras algunos ajustes
ya no se observan fallos de autenticación, ya no se observan fallos de negación de flujos legítimos, y ya se puede pasar a lo que es políticas de apertura ante fallo, cierres ante fallos, lo que significa que se bloquearán los dispositivos no autorizados y se descartan los flujos inesperados, que es lo que buscamos, una red segura que detecte todos los dispositivos que no sean autorizados entre la red y, por supuesto, todos los usuarios que se puedan mover entre esas redes. Entonces, es una metodología sencilla que utilizamos desde el momento en que ingresamos a la red. Conocemos qué dispositivos están, lo inventariamos, validamos que sea correcto el dispositivo, asignamos políticas de seguridad, lo simulamos que toda la arquitectura funcione con todo el esquema de ciberseguridad y, por supuesto, el último lo enviamos para que empiece a bloquear, ¿no?, el acceso a esos dispositivos. Bien, eso fue un poco ya para concluir. Hablemos un poquito de productos. Alcatel-Lucent Enterprise cuenta con todo el portafolio de networking. En este caso estamos viendo el portafolio de LAN. Contamos con todo el apartado de switch. Es un portafolio optimizado, sencillo, que responde a ese tema de que toda red debe ser inteligente, una red segura. Todos ellos corren el mismo sistema operativo, el sistema AOS basado en Linux. Equipos de misión crítica, equipos de chasis físico, equipos industriales con certificaciones industriales para subestaciones eléctricas, para uso marítimo, para uso en trenes, autopistas, equipos de acceso desde multigigas a 10 gigas para todas las nuevas generaciones de Wi-Fi 6, equipos más sencillos Wedded Smart, equipos que trabajan a 24, 48 puertos a 1 giga en fibra en acceso puro, equipos muy utilizados también a nivel de acceso por el PoE, por el tema de alimentaciones de cámara de seguridad, entre otros aspectos, ¿no? Contamos con toda una gama de solución que responden a toda la problemática que podamos ver dentro de nuestras redes. Por último, la solución Stellar de Wi-Fi. Contamos con todos los productos, todas las familias de Stellar, desde Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y toda la solución de Wi-Fi 6E, ya con la reciente incorporación, ya con la última resolución de la ANE, creo que por noviembre ya empezamos a importar soluciones de Wi-Fi 6E en Colombia, ya estamos manejando lo que es la banda de los 6 gigas para uso indoor. Entonces, contamos con todas las soluciones, equipos que cuentan con temas para filtrado de aplicaciones de capa 7, temas que cuentan, por ejemplo, los industriales con IP67 para entornos industriales de alta capacidad, equipos todos ellos cuentan con los esquemas de seguridad y, por supuesto, todos ellos junto con la familia OmniSwitch están incorporados con las soluciones de ciberseguridad de cero confianza de Alcatel-Lucent Enterprise. Muchísimas gracias por participar en la sesión. Quedo atento a cualquier duda, cualquier consulta que se tenga. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy y nada, quedo atento. Estos son algunos de mis datos. Si se quieren comunicar conmigo, algún proyecto, algún tema que quieran que deseen tratar con la empresa, no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Juan, por toda la información que nos has brindado. Pasamos a las preguntas. Bueno, recuerden que a través del chat nos pueden hacer las preguntas que quieran formular. Por el momento tenemos una y es la siguiente, Juan. ¿Qué elementos adicionales a los switches AP se requieren para hacer control de acceso a la red con 802.1x? Claro, allí es clave si queremos tener una solución robusta. Desde Alcatel-Lucent Enterprise sería añadir lo que es el gestor Omnivista, y a esa solución ya tenemos un NAC embebido funcional. Es un NAC que, o para que me entiendan un poco, lo podríamos ver en un ClearPass o lo podríamos ver en un IC de Cisco, ¿no? Entonces, es importante tener ese esquema de generar roles de usuarios en las redes mediante lo que es el gestor, por ejemplo, de Omnivista para complementar la solución. Perfecto, Juan. Muchas gracias por tu respuesta. Miremos si tienen más dudas, preguntas, recuerden que lo pueden dejar a través del chat. Tenemos unos minuticos. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas, Juan. Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo por toda la información que nos has brindado.
Recuerden a todos que para las personas que no se pudieron unir a tiempo o que quieran repetir el webinar, volverlo a revisar para la información, les estaremos enviando el link para que lo puedan revisar. De nuevo queremos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estén al tanto de todas las actividades que estamos realizando. Muchas gracias, Juan, pues, por acompañarnos hoy, y gracias a las personas que se conectaron. Esperamos que el webinar pues haya sido de gran provecho y de gran interés para todos ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan. Feliz día. Gracias igualmente para todos. Buen día, que estén muy bien.